Hola a todos. Continuamos con el capítulo de aplicaciones Linux. En esta parte vamos a ver el software de encriptación con algoritmos de clave pública, o mejor dicho, algoritmos asimétricos. Vamos a utilizar la implementación de OpenSSL, que es una implementación de los protocolos SSL y TLS en open source. Las acciones que vamos a ejecutar son generar las claves de encriptación públicas y privadas y realizar las operaciones de encriptación. Para generar las claves públicas privadas, vamos a utilizar OpenSSL, como les había mencionado, y puede ser usado para generar cualquier tipo de, sea claves públicas o privadas. La clave pública es generada a partir de una clave privada. Para generar la clave privada, especificamos genRSA en el comando OpenSSL. ¿Sí? Ponemos -out la clave, ¿sí? Sería la clave generada. Por defecto son 512 bits, sin embargo, para que sea más robusta, generamos con 2048 bits, mucho más seguro. ¿Sí? Esto va a producir clave.key. Para generar la clave pública hay que usar la siguiente instrucción. ¿Sí? Esto genera la clave pública y privada y obtenemos la clave pública utilizando este comando OpenSSL RSA in clave.key, que es la que habíamos generado en el comando precedente, menos puff out, que sería la salida de la clave pública, y redireccionamos un archivo que se llama publica.puff. Para cifrar un archivo de manera asimétrica, hay que generar primero la clave aleatoria con este comando OpenSSL run -base64, y aquí en el key.txt va a estar la clave generada aleatoriamente. Luego, si queremos enviar este archivo, lo que vamos a hacer es cifrar el archivo con la clave generada, con esta clave key.text, ¿sí? La ciframos el archivo de esta manera y luego ciframos la clave generada. ¿Sí? Vamos a ver luego el proceso específico que hay que seguir. Para descifrar hay que hacer OpenSSL RSA UTL -decrypt in key y la clave .key -in la clave .enc -out key.text. ¿Ok? Y luego OpenSSL enc -as ya para descifrar como tal el archivo cifrado .enc y el out archivo original. A ver. Vamos a ver un ejemplo para que se comprenda mejor. Entonces, la idea es que Alice quiere enviar un archivo a Bob de manera segura, ¿sí? Una nota de amor, como dice aquí. Listo. Entonces, para eso, Bob le envía su clave pública, ¿sí? A Alice. Y con esa va a encriptar. Entonces aquí, cuando Alice tiene la clave pública, ella primero, para encriptar el archivo, genera el genRSA -out clave.key de 2048. Perdón, esto hace Bob, ¿no? Genera la clave.key de 2048 y genera también la clave pública. Y esta clave pública le envía a Alice. Vamos a verlo en la práctica, ¿sí? Vamos a generar dos directorios, uno que se llame, perdón, mkdir Bob y otro que se llame Alice, ¿ok? Listo. Primero tenemos que realizar la generación de la clave pública. Entonces, para eso tenemos OpenSSL, genRSA, y quien va a generar esa es Bob, ¿sí? Entonces vamos a ingresar la carpeta de Bob, ¿ya? Y generamos esta clave, OpenSSL, genRSA, ¿ya? -out, clave.key de 2048. Listo, nos generó. Vamos a ver. Ahí está, clave.key. Ahora,
lo que tenemos que generar o crear es la clave pública. Entonces, para eso vamos a utilizar este comando, OpenSSL RSA, OpenSSL RSA, menos in, ¿sí? Menos in, la clave que generamos, clave.key, luego menos puff out, menos puff out, y redireccionamos a publica.puff. Publica.puff. Listo. Tenemos la publica.puff. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tenemos que enviarle esta clave a Alice. Entonces, para eso vamos a hacer un cp de publica.puff.alice. Listo. Entonces, vamos ahora al directorio de Alice. Ya, entonces ahí está nuestra clave pública que le podemos enviar, por ejemplo, por correo, ¿no? Ahora, segundo paso sería que Alice encripte el archivo, ¿sí? Entonces, para eso, Alice va a utilizar estos comandos de acá. OpenSSL rand, OpenSSL rand, menos base 64, 48, menos out, key.txt. Entonces, esa es la clave para encriptar el archivo, ¿sí? Una pequeña corrección al comando anterior. Básicamente lo que tenemos que hacer es OpenSSL rand menos base 6448, que sería el número de caracteres que queremos generar, el largo de la clave, y eso le enviamos aquí .text. Ok, eso era básicamente un pequeño cambio en vez de menos out, porque al parecer cambió el comando y no me permita ese archivo, ¿sí? Perdón, ese parámetro. Entonces lo que tenemos que hacer es este de aquí, OpenSSL rand menos base 6448 key.text. Ya le actualizo unas diapositivas del dato que le subo, ¿ok? Listo. Entonces ahora tenemos key.text y publica.puff. Entonces ahora tenemos que crear el archivo que queremos enviar. Entonces para eso vamos a utilizar vim archivo.txt. Ponemos nuestro ejemplo de hola mundo. Aquí ponemos y hola mundo. Grabamos y es el archivo que queremos enviar. Entonces, para enviar, ¿sí? Una vez que ya hemos generado nuestra clave, tenemos que hacer la encriptación con menos AS256, ¿sí? Entonces ponemos OpenSSL, enc menos AS256, luego ponemos el path, que va a ser de un archivo, dos puntos, key.text, que sería el archivo que generamos nosotros, menos in, nuestro archivo a encriptar, y finalmente menos out, el archivo a enviar. Sería archivo.enc. Vamos a agregar también la opción de menos pbk df2. ¿Sí? Entonces ahora tenemos nuestro archivo encriptado. ¿Sí? Archivo.enc. Listo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que enviarle a Bob? Básicamente nuestro archivo encriptado. Entonces ponemos cp archivo.enc /bob. Listo. Y además, por supuesto, tenemos que, si no tiene la clave, no va a poder desencriptar. Entonces, necesitamos la clave de encriptación, pero esa clave la vamos a encriptar con la clave pública. Por eso le enviamos la clave pública a Alice. Entonces, vamos de nuevo al directorio de... Sí, estamos bien en el directorio de Alice, ¿ya? Vamos a generar eso, OpenSSL. SL.
RSA UTL. Ya. Ponemos menos encrypt. Luego ponemos menos in, la clave que generamos. Luego ponemos menos out, la clave punto, la encriptada, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería nuestra clave punto enc. Pongámosle más bien key punto enc, ¿sí? Solamente le cambiamos el txt, ¿sí? Y in key, aquí in key le mandamos la clave pública que teníamos, ¿no es cierto? Menos in key, ponemos la clave pública que nos envió Bob. Y el tipo ponemos, menos puff in, ¿sí? Menos puff in. Listo, con esto hemos generado el key.enc. Entonces, ¿qué tenemos que enviarle nuevamente a Bob? El archivo que encriptamos, pero también la clave, pero la clave va a estar encriptada en key.enc. Entonces, copiamos la clave también, key.enc /Bob. ¿Sí? Ya hemos copiado las dos cosas. Vamos al directorio de Bob y tenemos la clave que nos enviaron, que me envió Alice, más nuestro archivo encriptado. Entonces, tenemos que desencriptar. Vamos a esa parte de ahí. ¿Cómo desencriptamos? Básicamente tendríamos que hacer OpenSSL RSA UTL. Perdón, no es menos. UTL, ahí está. Luego tenemos que hacer menos decrypt. InK, menos InK, punto slash, clave punto key, que es la que generó Bob, menos in, la clave que me envió Alice, sería key.enc, ¿sí? Menos out, key.txt, menos out, key.txt. Listo, ahora sí tenemos la txt, entonces ahí está nuestra clave para poder desencriptar el archivo. Y finalmente desencriptamos el archivo, OpenSSL enc, tenemos el algoritmo que utilizamos menos AES256, menos D, menos pass, ya, menos D, menos pass, el archivo, file, dos puntos, key.txt, menos in, el archivo .enc, menos in, el archivo .enc que está encriptado, que nos mandó Alice, y el archivo, finalmente la salida, menos out. Sería archivo descifrado.txt. Ah, ¿se acuerdan de la bandera que puse al final? Para hacer la encriptación tenemos que poner la misma bandera, ¿sí? A ver, ¿con qué algoritmo encripte? Perdón, está con guión, no es sin guión. Aquí, listo. Veamos el archivo. Aquí está archivo descifrado. Veamos qué contiene el archivo descifrado. Hola mundo. ¿Sí? Eso sería todo en la cuestión de encriptación, desencriptación utilizando algoritmos asimétricos. Saludos a todos.